Muy buenas noches, hermanas y hermanos de el proceso de catequesis bautismal de la parroquia María Auxiliadora en la diócesis de Cartago. Esta es ya la octava lección divina que nos toca compartir durante este proceso. Es entonces la última de las lecciones que hacemos juntos. Recordarles que ha sido de gran provecho. Así esperamos que se haya generado en nosotros, una vez habiendo conocido este sistema, este método de oración, el hábito para seguir creciendo espiritualmente por medio de él. Recordar las 4 etapas de la lección divina, los 4 escalones que son la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Y sin más, entonces iniciamos con la invocación del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para emprender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección para acabar. Amén. La lectura que está indicada para el día de hoy es del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 24 al 40. Simón respondió: Rogad vosotros al Señor por mí, para que no venga sobre mí ninguna de esas cosas que habéis dicho. Ellos, después de haber dado testimonio y haber predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén evangelizando muchos pueblos samaritanos. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió. Y aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer la profecía de Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó: ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia?
porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: «Te ruego me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro». Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua, y el eunuco dijo: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y en saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Repasamos un par de veces más la lectura, siempre con la pregunta en mente de ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Habiendo terminado esta primera etapa de la lectura, entonces proseguimos con la segunda etapa, que es la meditación, y como ha sido la costumbre durante estas 8 lecciones divinas, vamos a meditar usando las palabras del Papa Francisco. El pasaje presenta de modo claro los 3 momentos de la evangelización. El primero es la docilidad de Felipe, que va a anunciar a Jesucristo. Felipe estaba comprometido con su trabajo de evangelizar cuando el ángel del Señor le dice: «Levántate, deja esto y ve allí por ese camino». Y Felipe obedece y va donde lo llama el Señor. Y esto nos hace ver que sin esta docilidad a la voz de Dios, nadie puede evangelizar, nadie puede anunciar a Jesucristo. En todo caso, se anunciará a sí mismo. El diálogo es el segundo momento de la evangelización. Los hechos de los apóstoles relatan que durante el camino Felipe encontró a un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía, una zona donde gobernaban las mujeres. Ese hombre era administrador de todos los tesoros del reino e iba a Jerusalén para el culto, porque era judío. Los hechos refieren que él mismo, sentado en el carro, leía al profeta Isaías. He aquí que el Señor dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Al escuchar entonces que ese hombre leía al profeta Felipe, Felipe, armado de valor, preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y aquí el punto exacto que nos lleva al segundo momento del proceso de evangelización, el diálogo. Pero dialogar no significa decir solo lo que yo pienso y pretender que el otro nos crea, sino que el verdadero diálogo parte del otro. Tú que estás leyendo, ¿entiendes esto? En definitiva, el evangelizador toma del otro la ocasión para dialogar. No va a imponer ideas, doctrinas, diciendo las cosas son así. El auténtico evangelizador sale al encuentro del otro para ofrecer precisamente la salvación de Jesús, y lo hace humildemente con el diálogo, consciente de que no puede evangelizar sin el diálogo y que no se puede prescindir del camino de la persona que debe ser evangelizada.
Por lo tanto, se necesita perder tiempo con la otra persona porque esa persona es la que Dios quiere que tú evangelices. Y es importante también que el diálogo se establezca como la persona tal como es ahora y no como debe ser. Y volviendo al relato de los Hechos de los Apóstoles, notamos precisamente que el diálogo entre Felipe y el ministro etíope debió ser largo y concentrado en el bautismo, porque cuando llegaron donde había agua, el eunuco dice: mira agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Esta contestación nos lleva al tercer momento de la evangelización. Este hombre sintió la fuerza de Dios dentro. Estamos ante la fuerza del sacramento, la fuerza de la gracia. Así, completa también el proceso de la evangelización. Muchas veces alejamos a la gente del encuentro con Dios, alejamos a la gente de la gracia porque no nos comportamos como facilitadores de los sacramentos. El relato de los Hechos de los Apóstoles continúa y muestra el final mismo de la evangelización. En efecto, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Es la confirmación de que Dios estaba en este proceso de evangelización. Por una parte, el eunuco lleno de alegría siguió su camino. Por otra, Felipe se encontró en Azoto para evangelizar a la gente. He aquí la moraleja. Ese hombre que venía de lejos no tenía mucha cultura. Leía la Biblia porque se le enseñó en la sinagoga, pero tenía buena voluntad y sintió después la alegría de la gracia, de esta gracia que es gratis, que no se puede comprar porque no se vende, se da. Y precisamente con esta alegría, ese hombre, incapaz de generar porque era eunuco, lleva en sí la semilla de la vida a su pueblo y genera un pueblo de cristianos. Homilía del Papa Francisco del 8 de mayo del año 2014. De la misma manera, sumamos a estas meditaciones del Papa todos esos sentimientos, todas esas ideas que el Espíritu hace surgir en nosotros mismos sobre el proceso de la evangelización, de cómo comunicamos a las demás personas la buena noticia de Jesús. Y de esa manera, concluida la segunda etapa de la Lección Divina, pasamos a la tercera, que es el momento de la oración. Es la respuesta de este diálogo que establecemos con Dios. Oración. Contaré tu fama a mis hermanos en medio de la asamblea, te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel, porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre y desgraciado. No le ha escondido su rostro cuando pidió auxilio y lo escuchó. Él es mi alabanza en la gran asamblea, cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, porque del Señor es el reino. Él gobierna a los pueblos, ante Él se postrarán
los que duermen en la tierra, ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él, mi descendencia lo servirá, hablarán del Señor a la generación futura y contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. Terminamos así la tercera parte de la lección, orando con el Salmo, y pasamos entonces a la cuarta etapa de la contemplación, que, como lo hemos insistido, que nos lleva así a una respuesta actuante, al compromiso activo, coherente con lo que hemos entendido en la oración. Contemplamos. Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón. Y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados. Versículo 40. Como en la evangelización, la iniciativa siempre es de Dios, que llama a los evangelizadores para que salgan al encuentro de los hombres y que mueve a sí mismo los corazones para que busquen las respuestas que solo van a poder encontrar en Jesucristo y en su Evangelio. Como los evangelizadores han de ser dóciles a los planes de Dios y estar dispuestos a entablar relación con quienes se encuentran en el camino, sean quienes sean. Como todo ser humano es un buscador de Dios y cómo solo Dios puede colmar el hambre y la sed de plenitud que lleva en lo más profundo de su ser. Contemplamos también cómo la palabra de Dios es viva y eficaz, y aunque no siempre se entienda y necesite ser explicada, abre los corazones y les dispone a escuchar la predicación del Evangelio. También cómo el bautismo es realmente eficaz. Actuamos y nos hacemos una pregunta. ¿Qué situaciones empujan hoy a la Iglesia a salir para llevar el Evangelio a nuevos lugares, realidades y personas? El único bautismo y enseñamos. Así concluimos con estas 4 etapas de la Lección Divina, y como lo hemos acostumbrado también, pasamos a las preguntas adicionales que nos han incorporado en el documento de la lección. Queridos papás, padrinos, pregunten. Me dejo instruir y busco conocer más de Dios, de la Iglesia, de la Sagrada Escritura, etc. ¿Qué busco en mi vida de fe? ¿Qué tan abierto estoy a la acción del Espíritu Santo en mi vida cuando me pide conversión? ¿Estoy dispuesto a acrecentar en mi hijo o ahijado una vida plena, consciente y activa en la vivencia sacramental de la Iglesia? ¿Y cómo? Y así hemos terminado este proceso de estas 8 lecciones divinas. Muy agradecido de mi parte por la atención que me han prestado. Muy agradecido con el Señor por permitirme este servicio, y nos encomendamos así, despidiéndonos, para que nos bendiga el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo.